Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Herrera. Estudio en el Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial en modalidad semipresencial. Estoy en la materia de control estadístico de la calidad. En esta ocasión les voy a hablar sobre las gráficas de control para atributos. Es correspondiente a la unidad número 3. Esta materia está a cargo del profesor Juan Morales. A continuación les voy a presentar unos conceptos y por consiguiente los ejercicios que son de dicho tema. El primer concepto son las gráficas P. ¿Qué son las gráficas P? Las gráficas P grafican la proporción de unidades no conformes, también denominadas aquellas que son defectuosas. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme, que esto es lo que evalúa lo que es la gráfica P. También tenemos las gráficas P de Laney. La gráfica P de Laney es muy similar a la gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la producción de la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Se tienen grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, o bien los datos presentan dispersión insuficiente. A continuación, les voy a presentar dos ejercicios que tienen que ver con estos temas. El ejercicio número 1 nos dice, Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guida no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación eh, que incluya la evaluación, cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presentan el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Vamos a construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y así determinar si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los defectos y nos vamos a ir ahora sí a Minitab, donde ya tenemos capturado lo que son los datos. Aquí ya tenemos lo que es el lote, el tamaño del lote y los defectos que se tenían anteriormente. Aquí lo siguiente para realizar esto, podemos hacerlo de dos maneras. La podemos hacer directamente de la barra o con el asistente. Entonces la vamos a hacer de manera directa. Entonces nos vamos a estadística, gráficas de control y por atributos. Aquí podemos hacer una prueba de diagnóstico para ver cuál es la gráfica que más se recomienda realizar respecto a los datos que tenemos. Vamos a hacerla para ver cuál es la que nos recomienda. Aquí vamos a elegir lo que son los defectos. Aquí vamos a poner el tamaño del lote, que en este caso es de 10.000. Y aquí esto lo dejamos igual. Y le doy OK. Aquí ya tenemos esta gráfica, donde ya nos dice cuál es la gráfica que nos recomienda más usar. Aquí nos recomienda usar la gráfica, nos dice que hay que usar la gráfica, que consideramos usar la gráfica P de Laney. Entonces vamos a realizar las dos para ver cuáles son las diferencias que encontramos entre ellas. Nos vamos igual la misma ruta, estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a hacer primero la gráfica P. Elegimos los defectos, tamaño de lote. Aquí en las opciones vamos a seleccionar todas las pruebas.
Y ok, aquí ya nos dio lo que es la gráfica, en la cual tenemos estos puntos rojos. Estos puntos rojos nos indican que estos datos están fuera de control. Tenemos al igual los límites superiores e inferiores. Ahora vamos a hacerla con la P de Laney. Nos vamos a la misma ruta. Elegimos los defectos, el tamaño del lote. Encendemos las opciones. Y ok. Aquí ya tenemos lo que son las dos gráficas. Si las comparamos, nos podemos dar cuenta que tenemos un punto de diferencia. Aquí tenemos en la parte de aquí arriba, tenemos un punto y este punto está pegado más al límite superior. Tenemos también estos tres puntos, estos están parecidos y al igual el 2. Tenemos los límites superiores e inferiores que cambian un poco. Tenemos acá 0.0019 y acá tenemos 0.0017. Entonces hay una poquita diferencia entre los límites. Como consiguiente, vamos a realizar el ejercicio número 2, que nos dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual se ha tomado la producción y los defectos en los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo de control. Aquí nos está pidiendo una gráfica para la proporción P. Vamos a realizar una gráfica P. Entonces vamos a abrir lo que son los datos en Minitab. Ya los tenemos capturados. Aquí ya tenemos los datos capturados. Tenemos el lote, tamaño del lote y las piezas defectuosas. Aquí vamos a hacer lo mismo. Nos está pidiendo una gráfica P. Nos vamos a estadística, control chart y gráficas de atributo. Aquí vamos a elegir una gráfica P. Aquí vamos a poner las piezas defectuosas y el tamaño del lote. Vamos a seleccionar cada una de las pruebas. Le doy OK y OK. Aquí si nos damos cuenta, tenemos muchos puntos rojos. Esos puntos están fuera de control. Pero vamos a realizarla con la gráfica P de Laney para ver la diferencia que hay entre una gráfica y otra. Pues vamos a lo mismo. Elegimos en las pruebas y le doy OK. Aquí, si nos damos cuenta, si la realizamos por medio de la gráfica P, tenemos varios datos fuera de control y la gráfica toma esta forma. Pero en cambio, si la hacemos con la P de Laney, la gráfica toma otro tipo de... Son menos los puntos rojos que tenemos en la gráfica P de Laney a comparación de la gráfica P. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos rojos, 9 puntos fuera de control y en este tenemos 3 puntos nada más. Entonces sería más recomendable usar la gráfica P de Laney. Si realizamos lo que es la prueba, vamos a ver cuál es la que nos recomienda
realizar. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica y pues nos dice que podríamos usar una gráfica P, pero los datos pues no serían del todo correctos. Entonces nos dice que consideramos usar una gráfica P de Laney. Entonces aquí pues ya las hicimos las dos y pues si nos damos cuenta en la gráfica P de Laney pues le dieron menos datos fuera de control. Si regresamos a lo que cuando se podía utilizar la gráfica P de Laney, por ejemplo, cuando se tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. En este caso, los datos que teníamos tenían diferente dispersión o tenían mucha dispersión. Entonces, es más recomendable realizar la gráfica P de Laney. Otra gráfica que vamos a ver es la gráfica NP. Esta gráfica nos dice, las gráficas NP muestran el número total de unidades no conforme, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra de este grupo o de estas gráficas puede variar. Entonces, para eso nos vamos a ir al ejercicio, que sería el anterior. Lo único que cambian son algunos de los datos. En este caso, pues sería realizar una gráfica NP. En los lotes sucesivos de 10.000. Tenemos lo que son los defectos y tenemos que realizar la gráfica NP como lo mencioné. Lo siguiente sería irnos a Minitab, donde ya tenemos capturado lo que son los datos para continuar la realización de la gráfica NP. Aquí ya tenemos capturado lo que son los datos en Minitab. Vamos a realizar una gráfica NP como nos está pidiendo el problema. Entonces nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributo y vamos a elegir NP. Vamos a elegir los defectos, el tamaño del lote, vamos a activar cada una de las pruebas. Le damos OK y OK. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica NP. La gráfica NP, como ya lo mencionamos, captura o grafica los defectos que se tienen. Y aquí ya tenemos lo que es la gráfica. Tenemos en este caso estos puntos fuera de control, que son los que están en color rojo. Tenemos los límites y vamos a compararla con la P de Laney, que nos vamos a estadística en la misma ruta y vamos a elegir la P de Laney. Vamos a elegir los defectos, tamaño de lote y vamos a activar al igual todas las pruebas. Y OK. Le doy otro OK. Aquí ya tenemos lo que son las dos gráficas. Si las comparamos, pues sí tienen un poco eh, de puntos diferentes. Entonces, gráfica P, pues nos grafica proporciones. Si nos posicionamos en cada uno de los puntos, tenemos en el punto número 4, que este sería el número 4, tenemos una proporción de 0.0014. Cada una de estas proporciones son tomadas de cada uno de los lotes. Si nos posicionamos en cada una de ellas, pues nos da la proporción de cada punto. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio, que nos dice lo siguiente. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construyó una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico.
Entonces vamos a abrir lo que es Minitab. Aquí ya tenemos los datos, el lote, tamaño del lote y las piezas defectuosas. Aquí el tamaño del lote varía entre cada uno de los lotes que tenemos. Entonces nos vamos a estadística. Al igual vamos a graficar una gráfica NP, que es lo que está pidiendo el problema. Vamos a elegir las piezas defectuosas y el tamaño del lote. También vamos a activar cada una de las pruebas que se tienen aquí. Y ok, y ok. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica. Si nos damos cuenta, tenemos varios puntos fuera de control. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Y vamos a hacerla también con la P de Laney para compararla. Elegimos las piezas defectuosas y el tamaño del lote. Activamos cada una de las pruebas. Y ok, y ok. Aquí, pues si nos damos cuenta, tenemos un poco de diferencia entre los datos. En esta se muestran los datos un poco fuera de control. Tenemos más puntos rojos y cuando la realizamos con la P de Laney podemos ver que solamente tenemos 3 puntos rojos. Al igual, pues ya como sabemos, la gráfica NP captura piezas defectuosas o los defectos y la gráfica P se encarga de las proporciones. Como ya lo había mencionado, si nos posicionamos en cada uno de estos puntos, nos dice el número de punto y la proporción que tiene por lote ese punto. Entonces, esa sería la comparación de cada una de estas gráficas. Ahora nos vamos al siguiente tema, que sería las gráficas U, que nos dice, una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es capturada por unidad, no por lote. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. Y dice que el tamaño de la muestra puede variar en una gráfica U. Entonces, también tenemos la gráfica U de Laney, que nos dice que es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce el proceso que se tiene. Y la gráfica U puede ser útil en las siguientes situaciones. Si se tienen grandes subgrupos y sus datos presentan alguna dispersión excesiva, o bien los datos presentan dispersión insuficiente. Aquí tenemos al igual dos ejercicios que tienen que ver con este tema. El primer ejercicio nos dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados en los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto, como ya lo había mencionado, y nos pide construir una gráfica de control U o eh, U de Laney para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí ya tenemos los datos, nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya estamos en Minitab, donde ya tenemos capturado lo que son los datos. Ahora vamos a realizar la gráfica, pero para eso vamos a hacer antes de una prueba de diagnóstico para ver cuál es la gráfica que nos recomienda realizar. Entonces nos vamos a Control Chart, gráficas de atributo y prueba de diagnóstico para una gráfica U. Aquí vamos a elegir los defectos por unidad y el tamaño del lote. Aquí nos dice que consideremos usar una gráfica de Laney U
Entonces, vamos a hacer las dos para hacer la comparación de una y otra. Entonces nos vamos a la misma ruta y vamos a utilizar la U, defectos, lote, y vamos a irnos a las opciones para activar cada una de las pruebas. Ok, y ok. Aquí ya nos dio lo que es la gráfica U. Si nos damos cuenta, tenemos muchos puntos rojos que están fuera de control. Ahora vamos a realizar lo que es la gráfica Laney U para compararla con la anterior. Igual elegimos el tamaño del lote, los defectos y activamos lo que es las pruebas. Y ok. Ok. Aquí ya tenemos lo que son las dos gráficas. Si comparamos una con otra, nos damos cuenta que en la gráfica U tenemos muchísimos puntos en rojo, fuera de control. Pero si vemos aquí en la gráfica Laney U, eh, podemos ver que los datos están dispersos de una manera que no hay tantos puntos fuera de control. Entonces esto quiere decir que los límites se ajustaron eh, para que no hubiera tantos eh, defectos o para que no hubiera tantos puntos fuera de control. Lo siguiente es el ejercicio eh, que nos dice, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble. Número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el Departamento de Calidad. A continuación se presentan los resultados en los últimos 50 lotes, los cuales han sido variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Y pues vamos a construir una gráfica U o una gráfica Laney U para la cantidad de efectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, al igual nos vamos a militar. Aquí ya tenemos capturado lo que son los datos de este ejercicio. Vamos a realizar al igual las dos gráficas para hacer la comparación de cada una de ellas. Nos vamos a estadística, control chart, gráficas de atributo y vamos a realizar una gráfica U primero, defectos y el lote. Nos vamos a las opciones y activamos cada una de las pruebas. Le doy OK y OK. Aquí ya tenemos lo que son los datos. Al igual tenemos muchos puntos rojos. Entonces ahora sería hacer la gráfica O de Laney para comparar. Igual elegimos los defectos, tamaño del lote y activamos las opciones. OK y OK. Aquí pues si comparamos una gráfica con otra, al igual los puntos, hay mucha diferencia entre los puntos. Aquí solamente tenemos en la gráfica U de Laney, tenemos solamente 3 puntos rojos. En cambio en la gráfica U tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos rojos. Lo siguiente sería la gráfica C, que nos dice que en general, las gráficas se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Entonces, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines, que eso sería igual que el ejercicio anterior, solamente que aquí lo vamos a realizar con una gráfica C. Tenemos los resultados de los 50 lotes y de 5.000 cada uno. Entonces vamos a construir una gráfica C para estos datos. Para eso nos tenemos que ir a militar, donde ya tenemos capturados los datos.
Aquí ya tenemos capturados los datos, tenemos el número de lote y defectos por unidades revisadas. Entonces, ahora lo que nos pide es realizar una gráfica C. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a realizar una gráfica C. Defectos por unidad y vamos a activar cada una de las pruebas. Ok. Y ok. Aquí si nos damos cuenta, tenemos esta gráfica, pero no tenemos ningún punto fuera de control. Todos están en control. No aparece ningún punto rojo. Tenemos los límites superiores e inferiores. El punto central. Y vamos a realizarla también con un dato que vamos a modificar aquí, que sea muy diferente a los que ya tenemos. Por ejemplo, 18. Ahora vamos a realizarlo de nuevo. Estadística, control chart de atributos y la gráfica C. Vamos a activar las opciones. Ya están activadas. Y ok. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica con la modificación que le hice a los defectos, que le puse 18 y pues es un dato muy diferente a los que se tienen o un dato fuera de control a comparación de los demás, que sería este punto rojo que tenemos aquí. Y esa sería la comparación de cada una de las gráficas. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos dice, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades, cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto, que eso es eh, de lo que se encarga una gráfica C. Construye una gráfica de control C para los defectos por lote y determina si el proceso está bajo control. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos los datos. Vamos a realizar la gráfica C que nos está pidiendo. Control Chart, gráficas de atributo y la gráfica C. Defectos. Y vamos a activar cada una de las pruebas. Y ok. Ok. Aquí si nos damos cuenta, pues no tenemos ningún punto fuera de control. Entonces eso quiere decir que todo está bajo control. Todos estos defectos que se tienen están bajo control. Todos están dentro de los límites que se tienen. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.